En esta segunda parte de la grabación que estoy haciendo sobre los aspectos diferentes o varios aspectos tres conferencias que escribí, en esta segunda parte decía voy a tratar las otras dos conferencias restantes y la primera de ellas la he titulado La individualidad del horóscopo. Se suele decir que no hay dos huellas iguales en todo el mundo, y puede ser cierto, porque cada individuo es un mundo en muchos sentidos. También podemos decir lo mismo si estudiamos a un individuo a través de los astros. Cuando hacemos un horóscopo pedimos los datos imprescindibles para ello, o sea, lo que es la fecha, la hora exacta, repito, incluso el minuto y lugar de nacimiento. Y la verdad es que no es nada fácil encontrar a dos personas que nazcan con esas mismas coincidencias. Los astros no paran de progresar y podemos decir que cada 4 minutos cambia un horóscopo. Esto se sucede hasta completar un ciclo mayor solar que dura aproximadamente 26.000 años. Quizás entonces se produzca una repetición en las posiciones de los astros, pero en realidad el efecto no será el mismo por los siguientes motivos. Primero, por la precesión de los equinoccios y segundo, porque el desarrollo de la humanidad será muy diferente al que tenemos hoy. ¿Y esto por qué? Pues porque la humanidad está evolucionando bajo la influencia de lo que llamamos astros, que no son ni más ni menos que espíritus y jerarquías sabias y espirituales que nos están ayudando a alcanzar la perfección y a encontrar el camino que nos llevará de vuelta a la casa de nuestro Creador, de nuestro Padre, o sea, de Dios. Cada uno de nosotros tiene un horóscopo individual que está representado por la posición de los astros en el mismo momento del nacimiento y de la primera inspiración de aire. En ese momento se graba su naturaleza en nuestra aura y en nuestros átomos como base de futuros hechos, posibilidades y tendencias que vienen dadas según se vayan formando los aspectos de los planetas progresados con los planetas radicales del momento de nacimiento, que son los que figuran en el horóscopo. Alguien puede dudar de la influencia de los planetas, pero las respuestas a las siguientes preguntas le ayudará a comprender lo que quiero decir. Por ejemplo, ¿qué es lo que determina las estaciones del verano y del invierno? ¿Qué influencia tiene la luna sobre las aguas, sobre el mar? ¿Influye en nosotros el que un día esté nublado o soleado? Seguramente que todos encontraremos una respuesta bastante positiva. Los planetas en movimiento y sus combinaciones hacen que cada persona sea diferente de los demás, pero es que, además, estas diferentes combinaciones forman diferentes aspectos astrológicos, buenos o malos, respecto a la posición de los planetas en nuestro nacimiento. Luego entonces nos podemos preguntar, ¿qué hace que una persona nazca con muy buenos aspectos y otro todo lo contrario? Aquí debemos echar mano a las enseñanzas ocultas, a la filosofía oculta, para afirmar que es gracias a la ley de consecuencia. Esta ley se relaciona con el karma, o lo que es lo mismo, gracias al trabajo de diferentes jerarquías que programan, entre comillas, nuestro destino y nos dan nuevas oportunidades basándose en las causas cometidas en anteriores vidas. No nos dan nada, no nos programan nada que no nos corresponda, ni ponen nada por propia cuenta de ellos. Su sabiduría hacen que programen nuestra vida, nuestro destino, los hechos principales, pero siempre dejándonos el libre albedrío de actuar. Siempre somos libres de decir sí o no a una acción buena o mala, o elegir lo bueno o lo malo. Esto nos lleva a plantearnos una nueva pregunta. ¿Existe la reencarnación?
Es preferible pensar que estamos evolucionando en la escuela de la vida a través del renacimiento y de la ley de consecuencia que pensar que venimos de la nada y que volvemos a la nada, o incluso que venimos de Dios y que Él nos pone en determinadas circunstancias, buenas o malas, para luego exigir a todos la misma responsabilidad y premiarle o condenarle para toda la eternidad. Eso es absurdo. Cuando un astrólogo predice a una persona que le puede ocurrir determinado hecho y al cabo de un tiempo se cumple, no está demostrando que sea vidente ni nada parecido. Al contrario, basándose en los datos necesarios y después de hacer una serie de cálculos, averigua cuáles son sus deudas, tendencias y posibilidades para esta vida. Estoy hablando de un verdadero astrólogo, no lo que se escribe en las revistas ni estos señores que se dedican a cobrar dinero por decir 4 tonterías. Pero el astrólogo sabe que lo que él ve en el horóscopo es lo mismo que los deberes y enseñanzas que un niño debe intentar hacer y aprender en un día de colegio. Podemos asegurar, porque así se demuestra por medio de un horóscopo, que cada persona viene con un destino programado y aceptado, entre comillas, las dos cosas, como he dicho, por esa alma antes de nacer, aceptado por nosotros como egos con la conciencia superior antes de nacer, porque sabemos que ese destino es nuestro, nos pertenece y en gran parte es el efecto de lo que hicimos. Bien, bueno, pues pero ese horóscopo no muestra solamente el efecto de las causas cometidas en otra vida, sino que además trae otras posibilidades de desarrollo y de crear nuevas causas. Por eso se dice que los astros inclinan pero no obligan. De esta forma, y de acuerdo a las dos leyes mencionadas, vamos desarrollando la mente, la voluntad y todas las cualidades humanas, a la vez que, a través de la experiencia de cada vida, vencemos y olvidamos los defectos. Pero lo más importante es que en cada vida no solo nos quitamos deudas y progresamos un poco más en sentido mental, moral y espiritual, sino que además estamos creando las causas que tendrán su efecto en la próxima vida. O sea, en esta vida tenemos la oportunidad de trabajar a favor de nuestro futuro a través de acciones altruistas y amorosas. Alguna vez me han preguntado, sobre todo cuando daba curso de astrología, me preguntaban qué habrán hecho los ricos para nacer así. Otros me preguntaban lo contrario también, claro. Por supuesto que algún mérito tendrán, pero eso no es lo más importante, porque con la riqueza va una gran responsabilidad en su uso, además de grandes posibilidades de caer en vicios y malos hábitos o simplemente llevar una vida de placer mientras desaprovechan grandes oportunidades de desarrollo espiritual. Todos tenemos la posición social y la profesión que más necesitamos en esta vida porque debemos experimentar ciertos hechos y demostrar nuestra valía en sentido moral, mental y espiritual. Casi podríamos afirmar que adelanta mucho más el que nace con malas posiciones y aspectos en su horóscopo porque el dolor causado por la enfermedad, la necesidad y otros problemas hacen que se quiten más deudas y que aprendan más y más rápidamente las lecciones. O dicho de otra forma, aprende y se vale mejor por sí mismo el perro callejero que el que está mimado y no le falta de nada en casa. El fin es trabajar con las cualidades de los astros y vencer sus defectos, que no es ni más ni menos que la falta de toma de conciencia de las virtudes que representan a los planetas. Esto es, los astros representan a la variedad de profesores del colegio, instituto y universidad, y para alcanzar la carrera debemos aprender lo mejor de todos ellos.
Tanto en los horóscopos llamados buenos como en los malos existen las progresiones, y éstas pueden afectar en bien o en mal a cualquier horóscopo. Por tanto, no tenemos que envidiar en nada a un horóscopo bueno. Cada uno de nosotros trae sus cualidades, defectos, tendencias y posibilidades con las cuales debemos trabajar siempre pensando en cómo utilizarlas para beneficiar a la humanidad y en cómo vencer nuestros defectos para ascender algún escalón más en la vida. Los defectos hay que olvidarlos por medio de no practicarlos. Las tendencias son pruebas que nos trae el destino para que nos esforcemos y para que desarrollemos la voluntad. Y las posibilidades son oportunidades de desarrollo donde tendremos que trabajar, además, con el discernimiento para distinguir el bien del mal, lo verdadero de lo falso. Resumiendo, ¿qué muestra nuestro horóscopo? El horóscopo muestra nuestro desarrollo adquirido a través del renacimiento y de la ley de causa y efecto, nuestras nuevas posibilidades de progresar en todos los sentidos, las tendencias que debemos trabajar y el karma maduro que debemos afrontar en esta vida. Pero lo mismo que podemos crear nuevas causas según sea nuestra voluntad, también así podemos cambiar muchos de los hechos previstos para superar los defectos. Solo es necesario trabajar con las cualidades que representan los elementos astrológicos. La segunda conferencia, corta también, la he titulado Nuestra colaboración con los astros. Cada día hay más personas interesadas en el estudio de la ciencia astrológica, de lo cual me alegro inmensamente, porque estas personas tienen o van a tener la oportunidad de descubrir un mundo nuevo en el cual van a desarrollar su mente abstracta, su voluntad y su espíritu, y van a comprender muchos porqués del destino de cada uno. La mayoría de los principiantes suelen fijarse principalmente en los malos aspectos de su horóscopo, mientras se preguntan que por qué se cumplen tan claramente las deudas, los problemas, etc., mientras que apenas se nota el beneficio de los buenos aspectos. La astrología esotérica no se practica actualmente porque tiene que ver más con el futuro desarrollo de la humanidad. Pero si una persona con cierto desarrollo espiritual se esforzara por ayudar a la humanidad y por ser una fuente de buenos pensamientos y sentimientos, entonces sería lo contrario. Quiero decir que se cumplirían mucho más claramente los resultados benéficos y muy poco los negativos. Las personas que piensan egoístamente no se dan cuenta de que si ellos van a pedir dinero a un banco donde no tienen cuenta abierta, les van a decir que no se lo dan porque no han hecho ningún ingreso antes. Cuando decimos que nos va bien la vida suele ser por dos cosas. Porque hemos hecho méritos para ello en otra vida, o sea, ingresos, o segundo, porque nos lo han prestado para darnos una oportunidad y demostrar así nuestro sentido del deber, de la responsabilidad, etc. Sin embargo, esto no significa que no lo tengamos que devolver. Al contrario, lo devolveremos con creces. Todo en esta vida tiene su sentido. Todo está regido por leyes muy justas que nos ayudan a desarrollar las cualidades personales que necesitamos y los poderes internos. Por consiguiente, que nadie intente burlarse de las leyes divinas porque no lo conseguirán. Hay un proverbio que dice, ayúdate y Dios te ayudará. Los planetas son los administradores y representantes de Dios. Ellos no ponen en nuestro destino una serie de posibilidades, nos ponen tendencias, nos ponen pruebas, todo lo que ellos creen convenientes, porque lo necesitamos para nuestro progreso o evolución.
basadas en hechos del pasado, y según sea nuestra respuesta, así será la recompensa o el castigo en un futuro. Ellos no nos obligan, solo ponen en nuestro destino lo necesario para que aprendamos lo que debemos aprender y desarrollar. Somos nosotros quienes actuamos bien o mal, creando así una causa nueva, o bien quienes respondemos a los efectos de causas pasadas, pero solo nosotros somos responsables de nuestro destino. Por consiguiente, los astros ayudan a quienes se ayudan y a quienes se esfuerzan por ser mejores y más útiles a la humanidad. Pongamos un ejemplo. Si una persona nace con la tendencia de padecer del estómago por tener una cuadratura de Marte con la Luna, o porque tiene a Marte mal aspectado en Cáncer y no pone medios para no perjudicar su estómago, sino a lo mejor lo contrario, es muy posible que al cabo de cierta edad esta persona tenga una úlcera. Cuando tenga que ponerse a régimen o le tengan que intervenir quirúrgicamente, es posible que se arrepienta de no haber puesto medios para evitarlo. Y entonces será cuando esa toma de conciencia que hace en ese momento le hará un poco más responsable ante el cuidado de su cuerpo físico. ¿Qué decir tiene que esa tendencia ya la trae porque en otra vida cometió graves errores respecto a los cuidados de su cuerpo? Ese mismo aspecto de la Luna cuadrada a Marte también nos puede hacer impulsivos o mentalmente inestables, lo que significa que ante un problema con otra persona nos podemos descontrolar y hacer algo que no esté bien visto. Si ocurriera esto, después diríamos: qué débil he sido por dejarme llevar por ese impulso, he metido la pata por no ser más fuerte. Eso sería en momentos de razonamiento y de meditación. Por eso se dice que los astros, o como he dicho, los astros nos advierten. Cuando el estudiante de astrología comienza a saber interpretar las posiciones y aspectos de los astros, es cuando principalmente debe estudiar su horóscopo para poner manos a la obra en su trabajo personal. He dicho al principio que la astrología nos ayuda a desarrollar la voluntad, la mente y el aspecto espiritual. Pues bien, es a través de nuestro horóscopo como podemos ver las tendencias o defectos que nos pueden hacer caer en esta vida. Si nosotros tenemos a Mercurio, por ejemplo, en cuadratura con Marte en nuestro horóscopo, es como si nos dijéramos a nosotros mismos: veo que voy a ser nervioso, intranquilo y que mi mente va a estar un poco inquieta, demasiado activa. Eso me puede perjudicar en los estudios, en la salud y en algunos otros aspectos de la vida. Por tanto, pues tengo que practicar la relajación, la concentración mental e intentar incluso tener un poco más de control sobre mí mismo, en mis relaciones sociales, etc. Si el estudiante practica esto y se habitúa a ello, cuando las progresiones o los tránsitos estimulen este mal aspecto, al cabo de ciertos años, estará tan sumamente controlado y acostumbrado a la quietud que quizás no sienta su influencia, o si lo siente, lo sabrá retener dentro sin que tenga efectos sobre sus acciones y expresiones. En estos ejemplos, como en cualquier otro donde nosotros nos adelantamos a los hechos, por medio del estudio de nuestro horóscopo, podemos ver que el efecto se relaciona siempre con algún tipo de desarrollo en beneficio nuestro. A eso se llama colaborar con los astros. Cuando nos esforzamos por hacer frente a los problemas de una forma positiva e intentamos no dejarnos llevar por los malos sentimientos como respuesta a un mal destino, sino que al contrario, por medio de la astrología, comprendemos que es nuestro propio destino
y que debemos admitirle con humildad y tolerancia, entonces podemos decir que estamos dominando las influencias de los astros. Estamos siendo dueños de nuestro propio destino. De esta forma aprendemos las lecciones que nos traen y nos hacemos conscientes de nuestros errores para así ponernos a trabajar en su superación. Sin embargo, los que aún no conocen bien la ciencia astrológica o no comprenden su sentido espiritual, cuando ven un mal aspecto en su carta, suelen decir: bueno, está claro que en esta vida tengo que sufrir todas esas cosas. Lo aguantaré como mejor pueda. Están en lo cierto, porque ya están admitiendo que no se van a esforzar y por tanto no van a alterar nada de lo que podrían cambiar en su destino. Lo mismo que la propia mente y la razón están por encima de los pensamientos y sentimientos, también están por encima de los astros y pueden cambiar su influencia por medio de la manera en cómo la hagan frente. No es necesario nada más que fortalecer la voluntad y gobernar con ella la razón. Son los astros precisamente los que hacen que fortalezcamos y desarrollemos la voluntad y la mente si sabemos aprovechar las oportunidades que nos brindan. Entonces podemos preguntarnos: ¿y todo esto para qué? La respuesta correcta es: para gobernar nuestro destino. Esta es, al fin y al cabo, la respuesta a la pregunta de por qué no nos benefician los astros si nosotros no ayudamos ni colaboramos con ellos. ¿Por qué vamos a esperar su ayuda? Si una persona tiene varios y buenos aspectos indicadores de una buena inteligencia y de capacidad de estudios en su horóscopo y hace unas oposiciones, pero no se esfuerza en estudiar porque al hacer sus progresiones ve que para esa fecha lo tiene todo muy bien y los astros le van a ayudar, entonces no se debe sorprender si no aprueba, porque no ha colaborado con esas indicaciones de esa ayuda de los astros. No solo debe esforzarse en estudiar lo que pueda, sino que debe utilizar todo lo que esté a su alcance para conseguir aprobar. A esto se llama colaborar con los astros y aprovechar la oportunidad que nos facilitan. Si tenemos una entrevista para un trabajo y vemos unos buenos aspectos de los planetas en tránsito, no debemos confiarnos y acudir de cualquier manera. Todo lo contrario, debemos ir muy bien vestidos, ser simpáticos, optimistas, etc. Si hacemos lo contrario y mostramos un carácter serio porque pensamos que nuestro destino nos facilita todo, no conseguiremos el puesto. Posiblemente. El razonamiento, la reflexión, la lógica y la voluntad deben estar siempre presentes en nosotros si queremos colaborar con los astros y cambiar nuestro destino. Nosotros debemos poner la voluntad, la fuerza y la inteligencia a la hora de lanzar un boomerang. Si lo hacemos así, el mismo boomerang hará el resto y volverá a nosotros. Con la práctica de nuestras cualidades en pensamiento, palabra y obra, se pueden conseguir cosas que, yo os aseguro, pueden parecer milagrosas. Sin embargo, hay otra cosa que yo al menos he comprobado su eficacia, no debemos olvidar. Esta es la fe en Dios. Si ante un problema actuáis con vuestros mejores sentimientos y tenéis fe, seguramente que cambiaréis el resultado. Para terminar, quisiera comentar también algo sobre lo que en astrología llamamos astrodiagnosis. La astrodiagnosis está considerada una ciencia desde el punto de vista astrológico y espiritual. Por medio de ella, y según los elementos astrológicos que componen el horóscopo individual, obtenemos un conocimiento personal respecto a las enfermedades
y sus posibles causas que pueden afectar en mayor o menor grado al nativo en su presente vida. Además de verdadero interés y esfuerzo, como todo en la vida, para aprender astrodiagnosis, se necesita aprender la astrología desde un punto de vista espiritual y esotérico. En la astrología se dice que los astros impelen pero no obligan, a lo que hay que añadir que cuando la hora de nacimiento es exacta y el horóscopo está bien calculado, el horóscopo muestre las enfermedades que esa persona puede tener. Además, se apreciarán otras tendencias que pueden resultar o no en enfermedad, según la persona cuide su cuerpo y según sea su actitud en la vida. Es decir, una persona puede traer una tendencia porque en su anterior vida maltrató en algún grado su cuerpo y si en la presente vida lo siguiera haciendo, entonces se desarrollaría la enfermedad. Hace unas décadas, aquí en España, se rechazaba casi totalmente la astrología como algo creíble y de utilidad, sobre todo porque la gente solo leía lo que decían en los periódicos y en las revistas y comprobaban que no era cierto, o simplemente era casualidad. Hoy cada vez hay más personas que se interesan por saber cosas sobre su destino, pero son pocos los que se deciden por estudiar astrología para averiguar cuáles son las tendencias que trae sobre su salud y así poner medios para remediar en lo posible las enfermedades. ¿Por qué no es atrayente el estudio de la astrología incluso entre los ocultistas? Pues porque, primero, la mayoría de los astrólogos que no saben su verdadero valor espiritual cobran cantidades de dinero por enseñarla, lo que eso ya da cierta desconfianza. Segundo, porque no hay casi escuelas donde la enseñen gratuitamente, excepto, hasta donde yo sé, la Fraternidad Rosacruz de Masgendel. Y tercero, porque no les gusta hacer cálculos y trabajar con tanta simbología difícil de interpretar para muchas de las personas que lo intentan. Sería muy bueno para la humanidad que todos supiéramos astrología, pero sobre todo los médicos, porque estoy seguro que averiguarían cuál es la raíz de las enfermedades que muchas veces tratan con cualquier medicamento a modo de prueba, porque creen que esos síntomas son indicativos de determinada enfermedad. Es lógico que algunas veces fallen en el pronóstico, como todos fallamos en muchas cosas, pero me atrevo a decir que sabiendo o habiendo estudiado astrodiagnosis se podrían evitar muchos errores. Voy a poner un ejemplo. No hace mucho tiempo que una persona conocida me dijo que hiciera su carta astral para ver qué aflicciones podría tener sobre la salud. Se la hice y vi unas indicaciones que podían llevar a tener serios problemas en los riñones. Cuando se lo dije, con mucho tacto y suavizando mucho todo para no hacerle daño, además de aconsejarle sobre su alimentación, etc., me sorprendió diciéndome que la habían quitado los 2 riñones después de toda una serie de problemas en un corto espacio de tiempo. Y ahora pregunto yo, ¿qué hubiera ocurrido si esta persona hubiera sabido muchos años antes lo que yo la dije? ¿Hubiera ocurrido esto si el tratamiento se lo hubiera puesto un médico con conocimiento de astrodiagnosis? Naturalmente que alguien puede pensar con toda la razón que si es un karma maduro le hubiera ocurrido igualmente. Así es. Pero como he dicho, la mayoría de las indicaciones son tendencias y no karmas maduros, que siempre hay algunos. Pero aún así, cuando el ser humano se pone a trabajar de acuerdo con las leyes divinas, siempre consigue retrasar, suavizar el sufrimiento o cambiar algo de su carta o de su destino. Creo que tarde o temprano la astrodiagnosis se utilizará de una manera seria y como complemento de la medicina tradicional. Lo mismo que hace años no admitían la acupuntura y hoy hay médicos que la practican, asimismo puede ocurrir con la astrodiagnosis. Solo es necesario que las personas, y los médicos en particular,
las personas interesadas tengan una mente abierta para comprender el significado de los astros y para investigar los aspectos kármicos que traemos de otras vidas, así como las tendencias a la enfermedad. Esta es la razón del por qué la astrología explica la ley de renacimiento. La enfermedad es el fruto de los errores cometidos en otra vida, como la cirrosis es el efecto del abuso del alcohol. Pero cuando cambiamos la manera de actuar y pensar, podemos cambiar muchas tendencias y muchas posibilidades. Hoy ya se afirma que, además de una alimentación sana y del ejercicio físico, la armonía interna y la felicidad causada por los buenos pensamientos, las buenas obras, las oraciones, etc., traen buena salud. Esto no se admitía hace pocos años. Si el horóscopo nos da la llave del alma, la astrodiagnosis nos da el origen y motivo de una enfermedad. Algunas tendencias pueden quedarse como tal toda la vida, pero también es cierto que si no ponemos precaución en esa zona del cuerpo que es sensible, adelantaremos la manifestación de la enfermedad. No es imprescindible aprender a hacer las progresiones y los tránsitos de los astros, pero cuando vemos una tendencia importante o karma maduro que no podemos evitar, el astrólogo que sepa debe hacer la progresión de los planetas para ver en qué momento se puede producir esa manifestación de la enfermedad. De cualquier forma, cuando alguien o un médico se dedique a ayudar a las personas por medio de la astrodiagnosis, no solo estará trabajando sobre la enfermedad de esa persona, sino que además estará capacitado para poner en guardia y prevención a esas personas ante las tendencias que tengan. Lo triste, al menos eso ha sido mi experiencia cuando me dedicaba a ello, es que una vez que la persona lee su horóscopo, luego lo guarda y ya no se acuerda de él más, sin tener en cuenta el gran esfuerzo que tiene que hacer o que ha tenido que hacer el astrólogo para confeccionarlo y para interpretarlo. Cada planeta rige una parte, órgano o elemento del cuerpo físico, y los signos actúan de forma similar con él. Por eso, cuando el astrólogo examina la carta a primera vista, puede ver las enfermedades y tendencias por medio de la combinación de los planetas y los signos. Pero si quieres llegar más allá de esa lectura, debe ver los aspectos y naturaleza de los planetas. Solo así podrás saber si es un karma maduro o una simple tendencia. Por tanto, y terminando ya, desde aquí animo a todas las personas a interesarse por la astrología, no solo porque puede conocerse mejor y obtener una mejora en todos los sentidos, sino que también lo hago porque cuando se sabe la hora exacta de nacimiento y se hace bien el horóscopo, pueden prevenir enfermedades y averiguar muchos hechos sobre su vida que, si lo desean, lo trabajarán para su mejora mental, moral y espiritual. Exacta, la hora exacta, repito, incluso el minuto y lugar de nacimiento. Y la verdad es que no es nada fácil encontrar a dos personas que nazcan con esas mismas coincidencias. Los astros no paran de progresar y podemos decir que cada 4 minutos cambia un horóscopo. Esto se sucede hasta completar un ciclo mayor solar que dura aproximadamente 26.000 años. Quizás entonces se produzca una repetición en las posiciones de los astros, pero en realidad el efecto no será el mismo por los siguientes motivos. Primero, por la precesión de los equinoccios y segundo, porque el desarrollo de la humanidad será muy diferente al que tenemos hoy. ¿Y esto por qué? Pues porque la humanidad está evolucionando bajo la influencia de lo que llamamos. Alguien puede dudar de la influencia de los planetas, pero las respuestas a las siguientes preguntas le ayudará a comprender lo que quiero decir. Por ejemplo, ¿qué es lo que determina las estaciones del verano y del invierno?
¿qué influencia tiene la luna sobre las aguas, sobre el mar? ¿Influye en nosotros el que un día esté nublado o soleado? Seguramente que todos encontraremos una respuesta bastante positiva. Los planetas en movimiento y sus combinaciones hacen que cada persona sea diferente de los demás, pero es que, además, estas diferentes combinaciones forman diferentes aspectos astrológicos, buenos o malos, respecto a la posición de los planetas. En esta segunda parte de la grabación que estoy haciendo sobre los aspectos diferentes o varios aspectos tres conferencias que escribí, en esta segunda parte voy a tratar las otras dos conferencias restantes y la primera de ellas la he titulado La individualidad del horóscopo. Se suele decir que no hay dos huellas iguales en todo el mundo, y puede ser cierto, porque cada individuo es un mundo en muchos sentidos. También podemos decir lo mismo si estudiamos a un individuo a través de los astros. Cuando hacemos un horóscopo pedimos los datos imprescindibles para ello, o sea, lo que es la fecha, la hora y los planetas en nuestro nacimiento. Luego entonces nos podemos preguntar, ¿qué hace que una persona nazca con muy buenos aspectos y otro todo lo contrario? Aquí debemos echar mano a las enseñanzas ocultas, a la filosofía oculta, para afirmar que es gracias a la ley de consecuencia. Esta ley se relaciona con el karma, o lo que es lo mismo, gracias al trabajo de diferentes jerarquías que programan, entre comillas, nuestro destino y nos dan nuevas oportunidades basándose en las causas cometidas en anteriores vidas. No nos dan nada, no nos programan nada que no nos corresponda, ni ponen nada por propia cuenta de ellos. Su sabiduría hacen que programen nuestra vida, nuestro destino, los astros, que no son ni más ni menos que espíritus y jerarquías sabias y espirituales que nos están ayudando a alcanzar la perfección y a encontrar el camino que nos llevará de vuelta a la casa de nuestro Creador, de nuestro Padre, o sea, de Dios. Cada uno de nosotros tiene un horóscopo individual que está representado por la posición de los astros en el mismo momento del nacimiento y de la primera inspiración de aire. En ese momento se graba su naturaleza en nuestra aura y en nuestros átomos como base de futuros hechos, posibilidades y tendencias que vienen dadas según se vayan formando los aspectos de los planetas progresados con los planetas radicales del momento de nacimiento, que son los que figuran en el horóscopo.